Bueno, acá estamos. Buenas, buenas. Fijar comentario. Ahí estamos. Hola, hola. Hola. Ahí se van uniendo. Muy bien. Vamos con mi banda. A ver, ¿cómo estamos? Estos son los momentos en los que más sufro, ¿eh? Para todos los que se van uniendo, ya saben que los primeros 2, 3 minutos la paso horrible, porque estoy así como que saludo, veo cuántos somos, eh, dejo pasar a nuestra invitada especial, que no la estoy viendo, pero ya la voy a encontrar. Ahí estamos. Ahí está Gaby, que se unió, y ahora vamos a invitarla, a ver si me sale, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo. Invitar a unirse. Entonces es así. Gaby, ahí estamos. A ver, Gaby, y si no lo estoy haciendo bien, a la que invito la saludo y la saco. Sí, Ahí va. hola. Un logro, te digo. No te das una idea. Yo te cuento que vengo haciendo esto desde la pandemia y cada vez sufro igual. Ya. Bueno, te Nada. acompaño en el sufrimiento. ¿Cómo estás? Bien, espera que voy a subir el volumen, así te Sí, escucho. perfecto. Yo lo subí al máximo, pero acá Bueno, muy estamos. Bueno, les damos la bienvenida a todos mientras vamos esperando, porque somos súper puntuales y a veces van ingresando con un poco de delay, pero mientras tanto vamos a contarles a todos los que van llegando que estamos con Gabriela, que es especialista en esta temática que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar un poquito de esto que está así como hace varios años, ya lo estamos escuchando, eh, y nos genera mucho interés, no solo saber trabajarlo, sino saber qué significa, sino saber cómo llevarlo a la práctica. Gaby, te me fuiste, ahí estás. No te viste el vayas, todo- por tocar la pantalla, quería ver qué pasaba. no pasa, vos dejá, no, después jugamos, si querés hacemos un vivo después. Ahora, quédate quieta. Perfecto. Pero bueno, que les contaba un poco que íbamos a charlar un poquito sobre ESI, una sigla que la estamos escuchando un montón en los tiempos que corren, en este último tiempo muchísimo más. Y cuando hablamos de ESI, estamos hablando de educación sexual integral, ¿es así? Así es, educación sexual integral. Y nos acostumbramos al final a decir sí, pero nos olvidamos que un montón de gente no sabe qué significa esa sigla. Está bueno aclararlo. Exactamente. Y es algo que es muy recurrente y que lo estamos escuchando un montón porque claramente empezó esta palabra a, de alguna manera, aparecer e invadir un poco las escuelas, los contenidos, las aulas. Y creo que lo fundamental es saber, bueno, vamos a develar el misterio de qué es ESI, pero no solamente de la sigla, sino de todo lo que conlleva trabajar con temáticas de ESI. Porque lo primero que me pasó a mí cuando escuché la palabra ESI fue pensar educación sexual integral y quedarme en la palabra del medio, ¿no? Ah, tenemos que dar educación sexual. Y quedarnos ahí, ¿no? Varados en esa palabra que dice un montón de cosas, pero que uno se proyecta a decir de primero, de jardín a secundario, hablar de sexo. ¿Cómo sería? Contanos un poco. Bien, está buenísimo que digas eso porque la verdad es que es una de las palabras que hacen que, bueno, nos interpela, ¿no? Es como que decís, uy, sexual, la escuela, la educación, ¿qué tiene que ver esto? ¿Puede estar entrelazado o la sexualidad es una cuestión de la privacidad, de la intimidad? Bueno, esto es una discusión muy, muy larga y ya desde el 2006 tenemos ley en nuestro país que es la Ley de Educación Sexual Integral, así que son muchísimos años en que esto se consensuó. Y para consensuar que se llamaba así, lo participaron en la generación de esta ley todos los sectores que te puedas imaginar, incluida la iglesia. O sea, digo que a veces uno dice, no, bueno, pero van a estar en desacuerdo y todo, pero hubieron muchísimas conversaciones y siempre, bueno, con tensiones, es así. Pero se Absolutamente. acordó que estaba bien decir educación sexual integral, aunque también,
una maestra muy querida de ESI, Marta Weiss, siempre dice, podríamos decir educación integral y estaríamos hablando de lo mismo. En otros Totalmente. países, en todos los países de Latinoamérica se llama Educación Integral de la Sexualidad, EIS. Ajá. En Argentina, siempre somos un poco diferentes, es el único que se llama ESI. ¿Y por qué Ahora decimos me ESI? quedé Porque vos pensando, decís, sí, un segundo, me quedé pensando, dijiste 2006, 2006 es un montón de tiempo. ¿Por qué estamos escuchando hablar en este último tiempo? No digo este último año porque no es así, pero sí en estos últimos años de si desde el 2006 en adelante lo tendríamos que estar escuchando. yo creo que tiene mucho que ver con lo que vos dijiste. Hay una resistencia, una dificultad para pensarnos dentro de la escuela como capacitados o habilitados, habilitadas para hablar de estos temas. Y bueno, por más que hubieron capacitaciones masivas, siempre falta seguir llegando, ¿no? Y en un punto, eso que vos decías, ¿por qué lo sexual en la escuela? Me parece que ese es el punto clave que hace que, bueno, no fue tan sencillo, no es tan sencilla la asimilación, la idea de que esto tiene que entrar. Sí, desde un montón de sectores, porque hay muchísima gente, muchísimos docentes, muchísimos estudiantes, y muchísimas escuelas que sí la implementan y la aplican. Lo que pasó también es que como estaba dificultosa la aplicación, en el año 2018 el Consejo Federal de Educación, que saben que está conformado por todos los ministerios de educación de todas las provincias y jurisdicciones, acordaron volver a publicar como los contenidos mínimos, los núcleos de aprendizaje prioritarios. Y eso se difundió en 2018. Y creo que eso le volvió a dar un impulso. A mí me gusta También, más, porque es cierto que lo estamos escuchando más en este último tiempo y 2018 me suena como más fresco, que empezamos a encontrar esta palabra como más, apareciendo más veces en estas planificaciones que los maestros nos reunimos a principio de año, a preparar cómo lo vamos a trabajar. Ahora, tengo mil preguntas para hacerte porque pensé millones, pero no quiero adelantarme. Vos, cuando yo te pregunté lo del 2006-2008, vos antes me estabas contando un poco de esta palabra, ¿no? De educación sexual integral y de cómo había aparecido. claro, pero quiero agregar algo por justo lo que vos dijiste. También, como la educación sexual integral, digamos, la ley dice que tiene que estar en todos los niveles educativos, incluye la formación docente, pensá que hay muchos docentes que están integrándose ahora a las escuelas que ya en su formación tuvieron ESI, cambiaron los programas. Entonces, bueno, como ya estamos teniendo las primeras camadas de docentes que se formaron con ESI como materia en el profesorado, bueno, están más disponibles, más actualizadas, más actualizados, listos para implementarla. Y a veces la dirección no está tan segura de cómo, porque, bueno, vienen con formación anterior y no están tan seguras de cómo hacer o de qué tanta discusión van a tener del lado de las familias. Y bueno, a veces eso hace también que bueno, mejor no hacer mucho, o que lo haga alguien un poquito, pero si lo hace alguien un poquito, la profe de biología, el profe de educación física, ¿no? O el de educación ciudadana o educación cívica, es como que, bueno, ahí queda como reducido a un tema. Y la ESI es un arco enorme de temas. Y Y es ahí entra lo integral, evidentemente, lo integral viene por ahí también, ¿no? claro, exactamente. Lo integral viene por dos lados, por lo A menos. ver, Un lado es esto de en todos los ámbitos de la escuela. Entonces en ESI decimos, hay 5 puertas de entrada de la ESI, para entender un poco la a ver. integralidad. Una puerta es la reflexión sobre nosotros mismos, nosotras mismas. Eso que vos hiciste al principio. Pero ¿por qué sexual? A mí me produce algo. Me conmueve, me da miedo, me preocupa, no sé cómo hacer, algo me pasa. ¿Qué me pasa? Y a partir de esa reflexión sobre nosotras mismas, podemos decir, bueno, entonces estos contenidos los puedo o siento un obstáculo para implementarlos, porque me vuelvo un poquito atrás. La ley implica la obligatoriedad, o sea, es un derecho de los chicos y las chicas de todos los niveles recibir la educación sexual integral, o sea, es un derecho, entonces la escuela tiene la responsabilidad y la Obligación. obligación, claro, de brindarla, no es selectivo el contenido. Claro, porque Entonces, lo primero, viste, cuando uno piensa estas cuestiones, es esto, ¿no? Ponerse en los dos lados. Por un lado, pensar vagamente en la posibilidad de que alguien te diga, no, mira, yo no quiero trabajar, yo no puedo, no quiero, no. O alguna familia también, que digas, no, mira, o sea, yo como familia no quiero que a mi hijo le hablen de este tema, no quiero que sea el claro. colegio el que le
informe de estas cuestiones. Pero esto es como si dijéramos en matemática, no, mira, yo no quiero que le enseñen la suma. O sea, de alguna manera. Exactamente. Exacto. O teoría de conjuntos, a mi hijo no, que salga cuando hagan teoría de conjuntos. No, eso no se puede. Claro, Aparte, por eso te decía que es integral también, en el sentido de que no es que hay un taller de educación sexual y con eso, entonces les preguntamos a las familias si quieren o no que participen. La educación sexual atravesaría toda la escuela, porque las personas somos seres sexuales, sexuados, desde el nacimiento hasta la muerte, y atravesamos la escuela portando estos cuerpos, estas identidades. No está por fuera. No es un como un contenido, bueno, ahora aprovechemos y miremos, no sé, esa cuenta, cómo se hace, o aprendamos una nueva constelación. Estamos hablando de nosotras mismas, estamos hablando de nuestros cuerpos, estamos hablando de nuestros vínculos, estamos hablando de la convivencia, la forma en que expresamos nuestros afectos. Entonces, bueno, atraviesa toda la convivencia. Por eso es un poco más complejo quizás y eso también genera un poco de, bueno, no sé si voy a poder con todo, tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo voy a hacer esto más? Pero más que pensar que es un contenido más o algo más, es un cómo lo integro al proyecto escolar general, institucional. Y sí, la ley pide, ¿no? Que esté porque incluido en el PEC. un poco, me parece que el primer miedo que aparece en los docentes es esta cuestión de decir, no, yo tengo que hacer un montón de cosas con mi planificación y mis contenidos, no puedo agregar algo más, cuando en realidad uno puede hablar de una transversalidad y de trabajar ESI en absolutamente todas las materias y en todos los contenidos, desde Claro. educación física, informática, cívicas, sociales, naturales, música, porque uno puede trabajar, no sé, invento, ¿no? Los géneros de la música según autores femeninos, masculinos, cómo se trabajó el tema del género en la música, o sea, no tiene por Sí, qué ser desde lo exactamente. sexual estrictamente y el cuerpo. Es porque ahí tenemos un concepto que también nos ayuda a entender lo de la integralidad. La integralidad quiere decir que partimos de una definición de sexualidad que no es reduccionista, que no reduce la sexualidad a lo biológico, no lo reduce a las relaciones sexuales, ni tampoco a la prevención. Ojo, sí, demos un taller de educación sexual para que no se embaracen las chicas o no se transmitan infecciones de transmisión sexual. Eso es una parte que refiere a lo informativo, que refiere al conocimiento científico y adecuado sobre el cuerpo, perfecto. Pero la sexualidad implica muchos más aspectos de nosotras y nosotros. Por ejemplo, las creencias que tenemos acerca de cómo relacionarnos, los roles de género esperables para varones y para mujeres, que están tan en cuestión, pero que nos impactan con diferentes mandatos para unos y para otras, las creencias religiosas que también pueden impactar sobre nuestra sexualidad, la identidad de género, la orientación sexual, todas nuestras ideas acerca del bienestar, todo lo que sentimos, la forma de expresar cariño, cómo resolvemos los conflictos, todo eso está en el marco de la sexualidad. Y eso, que es constitutivo de la identidad de las personas, es mucho más amplio que cuando decimos sexo. Me asusto porque es igual a relaciones sexuales. Entonces, si Totalmente. vos decís sexo, relaciones sexuales, ¿por qué lo voy a dar en jardín? Pero entonces, el primer trabajo es, ¿cómo nos educaron a nosotras en la sexualidad? Y bueno, a mi escuela fue una empresa muy conocida y daba un Ay, taller. sí, yo vi el mismo video, mira. Era una Vimos película. exactamente el mismo video. Y en mi escuela sacaban a los varones. Ahora creo que tienen talleres también para los varones y es un poco distinto, pero nuestra educación sexual fue bastante raleada, pobre y con Total. muchos tabúes. Muchas cosas no se podían hablar. Entonces, si partimos de ahí, y bueno, sí, pensamos que el sexo tiene que ver con solamente ese aspecto y que la escuela no tiene nada que ver con eso. Pero si entendemos la sexualidad como una parte constitutiva de la identidad y que incluso tiene que ver con nuestras ganas de vivir, con nuestros deseos de aprender, desde una mirada más psicoanalítica, ¿no? Eh, entonces, bueno, podemos decir, no, la sexualidad tiene mucho que ver con la escuela, porque en la escuela los chicos y las chicas aprenden a relacionarse. Y no es solamente en la familia donde se aprende eso. Justamente la, la convivencia democrática, el respeto por las ideas y los valores de las otras personas, el poder relacionarse sin ser intrusivo, agresivo, sino respetando, el respeto por la diversidad, la forma de resolver conflictos de modo
pacífico y no peleando. Todo eso es parte de lo que tiene que hacer la escuela. Entonces, cuando yo empiezo a nombrar las cuestiones que tienen que ver con la ESI, muchas escuelas dicen, ah, pero eso lo hicimos siempre. Claro, ESI es algo que las escuelas, perdón, educación sexual es algo que las escuelas vienen haciendo, sobre todo en jardín de infantes, porque como el trabajo siempre es Claro, corporal y en la convivencia y a través del juego y se trabajan mucho las emociones, ya es parte de la currícula. Lo que pasa que ESI agrega, eh, sostiene un enfoque basado en derechos humanos, claro. incorpora la perspectiva de género, que eso es algo más nuevo, que implica poder revisar las relaciones y las jerarquías de poder entre varones y mujeres y revisar estos roles y mandatos que muchas veces nos limitan en nuestra posibilidad de expresión, de aprender cosas, de desarrollar trabajos, de vincularnos. Y también agrega algunas cosas más específicas que tienen que ver con habilidades para la autoprotección, ¿no? Para el autorresguardo. Entonces, cuando empezamos a hablar de que la educación sexual integral permite discutir estereotipos, revisar críticamente lo que nos proponen los medios y las redes sociales, eh, encontrar los límites para los cuidados en cuanto nos exponemos o se exponen los chicos y chicas en las redes, aprender cómo es el tema este que sobre todo se trabaja mucho en jardín, que no está bueno sostener un secreto entre adultos y chicos. Entonces decís, ah, no, espera, pero la ESI sí me aporta mucho. Ahora, lo que Absolutamente. yo pensaba que era hablar de sexo se transformó en un hilo, en un arco muy grande que tiene que ver con el cuidado propio, con el cuidado de los otros y las otras y con el vivir en comunidad. Y entonces, Totalmente. viste, ahí cambia un poco la perspectiva y la expectativa, ¿no? De qué podemos hacer con la ESI. Absolutamente, absolutamente. Pensaba esto de que cuando uno habla de los contenidos también y de asustarse un poco con la magnitud de contenidos que podemos llegar a dar, pensar que esto es un trabajo que se va adaptando desde que son chiquitos hasta que son grandes. No es que en jardín no ven el teorema de Pitágoras, bueno, lo mismo. O sea, en jardín Exacto. en ESI no van a trabajar los temas que se trabajan en secundario, pero sí ya como vos decís, es muy común que en jardín trabajen el cuidado del cuerpo y las partes del cuerpo, desde chiquitos se trabaja esto. Lo que pasa es que bien leyendo uno de los comentarios hablaban un poco de trabajar los aspectos vinculares y emocionales, es un gran disparador para ESI. Claro, y aparte es necesario, por eso digo, nadie discutiría que está bien trabajar en las escuelas los modos de la convivencia. O nadie discutiría que está bien trabajar en las escuelas por la no discriminación, ¿no? O sea, son como cosas muy generales de la buena educación. Bueno, la ESI se incorpora en ese sentido y lo que tiene es un desarrollo curricular graduado, científico. Entonces vos tenés unos contenidos que ya están escritos, eso ya existe desde el año 2008, unos lineamientos curriculares y unos contenidos específicos para los diferentes niveles y las diferentes áreas, que te permite desplegar todos estos temas de un modo organizado, porque también está comprobado que la educación sexual es integral cuando se basa en un currículo. Cuando no hay una currícula y es todo, bueno, cada uno va haciendo algo, bueno, eso ahí ya es otra cosa, ¿no? Y para los chicos y chicas se convierten en experiencias aisladas. Y los estudiantes en secundario están pidiendo ESI, están pidiendo. Concretamente, quieren saber, quieren tener un espacio de participación, quieren que se considere sus necesidades y sus particularidades, y no que vengan con un currículo, ¿no? Como que se los tiren, ¿no? Quieren poder charlar, quieren poder expresarse, necesitan saber cómo, a veces no saben ellos y ellas cómo gestionar los temas de la diversidad que son tan nuevos también para muchos de ellos, o a veces están sufriendo situaciones de violencia y no encuentran en sus propias casas, ¿no? Y no encuentran adultos referentes. Entonces, cuando la ESI se pone como forma de mirar, como vos decías, en todas las materias, en todos los espacios, los adultos y las adultas se vuelven más disponibles también, para que la escuela sea un lugar de referencia para un montón de cuestiones que los pibes y pibas no tienen sino dónde tramitar. Ahora, qué loco, ¿no? Porque pensaba, ¿qué es lo que hace que
así como hay papás que no discuten los contenidos ni de lengua ni de matemática, ni nos cuestionan ni nos preguntan qué es lo que están haciendo en tecnología o en plástica, ¿por qué se ponen el ojo en, porque hemos recibido, creo que en las escuelas y pueden ir opinando, recibimos estos cuestionamientos de los padres? ¿Qué temas son los que trabajan en? ¿Por qué no sabemos si es inquietud real? ¿Por qué le tenemos que dar o sea, ¿por qué dárselo? Por supuesto que son los padres si quieren saber, pero digo, hace como un poco de ruido esto de que la mirada está puesta en cuáles van a ser los temas. Si no nos preguntamos de matemática o los de lengua, Tal ¿no? cual. Porque también desde el colegio, esta cosa de que no es o sea, que los contenidos están, porque uno googlea y los contenidos de ESI están a la orden del día. Pero digo, la mejor bajada de línea sería decir que se trabajan en todas las materias, porque es esto que decías recién, ¿no? No es una materia aparte. También en secundario también es un espacio curricular específico. O sea, en jardín en primaria es transversal, en secundaria es transversal y aparte debiera tener un espacio curricular específico. Con las familias, que es de las puertas, ¿te acordás que te hablé antes? Las puertas de la ESI, la tercera puerta es las familias y la comunidad. Y lo que se plantea, y está escrito en la ley, que la escuela tiene que convocar a las familias y conversar sobre estos temas. Porque los pibes no crecen en un baldío, crecen adentro de una familia. Ahí es su primera socialización. Y la escuela se tiene que aliar con las familias, las necesitan, así como la familia también necesita a la escuela. Entonces es muy interesante lo que pasa cuando se abren estos espacios de conversación. Les vamos a contar cuál es la propuesta de la ESI en esta escuela. Y primero, bueno, se destierran muchos mitos. Por ejemplo, hay familias que dicen, no quiero que les hablen de relaciones sexuales porque piensan que van a tener relaciones sexuales antes. Pero está comprobado, está estudiado en todo el mundo, en un montón de programas, de lugares donde se hicieron programas de educación sexual por largos años, que cuanto mayor, más cantidad de tiempo hay en una comunidad de educación sexual integral con esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y basada en el currículo, los chicos y chicas retrasan el inicio de sus relaciones sexuales, se cuidan más, utilizan más el preservativo, eh, por lo cual van a haber menos infecciones, menos embarazos, ¿no? Bueno, como otras cosas. Aprenden los límites de su cuerpo, pueden contar más con los adultos y los adultas de la escuela. Y eso está estudiado ya, pero si vos como familia pensás, no, si le hablan de esto, pero como que hay una falsa causalidad, ¿no? Como Ujú. que si les hablan van a hacerlo. Pero les quiero decir algo. Los chicos y las chicas pasean por muchísimos lugares en internet y en la tele y ven Ese era muchas cosas que no están bajo nuestro control. En cambio, si la escuela puede hablar y dar un espacio para tramitar las cuestiones que les pasan a los pibes en el desarrollo, ¿no? Que tienen el desarrollo psicosexual, psicoafectivo a lo largo de su vida y sus problemáticas, las cosas que les preocupan, en vez de aprender sexualidad con el porno, que es lo que está pasando, pueden llegar a aprender sexualidad desde otro contexto, más cuidado, más complejo, más pensado para el bienestar y para la autonomía y para que tomen buenas decisiones. Ujú. Entonces, vuelvo, ¿no? Como retomando el hilo, a veces cuando con las familias vos podés charlar de esto, miren, si la escuela no hace esto, la información suelta, no mediada y muy brutal que circula, no solo a través de las redes sociales, pero también a veces a través de las series y las películas que muestran la sexualidad muy brutal, muy objetualizante de las mujeres, muy simplista, muy para la satisfacción de una sola persona, donde muestran muchísima violencia, como que esa es la imagen que los chicos y chicas tienen de cómo nos relacionamos las personas, porque nadie ve lo que pasa en los dormitorios, en las casas. Entonces, si eso es lo que se ve todo el tiempo, esa es una socialización secundaria, más importante es lo que hay en la familia, pero la escuela tiene una misión como mediadora también de todos Claro. estos contenidos que, nada, pasan por ahí como si nada. Filtro, trabajar también y ser un poco filtro para poder indicarles qué es no que es bueno y qué es malo, pero que hay que tener un filtro justamente, ¿no? Porque lo hacemos en todos los órdenes de la vida, ¿por qué nos limitamos tanto con el tema de la sexualidad? Exacto. Bueno, porque es un tema tabú, porque creemos que si hablamos producimos una acción del otro lado, pero no es así. Hay que poder moverse a un pensamiento un poco más, eh, menos directivo, ¿no?
No es que si vos Claro, le hablas de relaciones sexuales, entonces los chicos tienen relaciones sexuales. Porque si fuera así, al darles un taller sobre métodos anticonceptivos, los chicos claro. después ya lo sabrían usar y nadie quedaría, ninguna mujer quedaría embarazada o ningún varón usaría mal un preservativo. Pero la información no es suficiente. Hay un contexto en el cual tomamos decisiones, nos sentimos acompañados o acompañadas o no en ese transcurso, hay tolerancia social para ciertas cuestiones y para otras no. ¿Y quién media eso? ¿Quién discute esos contenidos? ¿Quién orienta sino la escuela? Entonces, no solo como vos decís, para decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que creo que no es la misión de los adultos decirles qué es, sino ayudarlos a pensar y a construir su propio destino, ¿no? Afirmar su propia vida, como dice Philippe Merier, el gran educador. La idea es poder darles todas las herramientas que son habilidades, son valores que también transmitimos, son cuestiones de conocimientos, esa información, para que puedan ejercer sus derechos, para que puedan pensar por sí mismos y por sí mismas, y para que se sientan también en un camino de bienestar acompañados, ¿no? Eh, Totalmente. sí. Ahora, ¿y dónde crees vos que hay mayor resistencia a trabajar con estos contenidos? Desde la escuela, porque a ver, la escuela puede saber que tiene que trabajar con estos contenidos, pero también puede resistir. Las familias pueden decir, sí, sí, en la escuela trabajan con eso, pero resistir. Digo, ¿cómo trabajar estas tensiones, no? Desde de decir, acepto que tengo que trabajarlo, pero bueno, sí, cualquier cosa lo damos en eso. O sea, hay como una mirada así como por arriba, como para dejar pasar y barrer abajo de la alfombra de los dos lados. Sí, Y qué claro. loco Pero, porque en el están los chicos cuales víctimas de esta situación de tensión de tirar de un lado y del otro y no reciben nada. y aparte no solamente eso, mira, te vuelvo un segundito a lo de las puertas, que es una mirada muy interesante, porque en ese esquema es, bueno, primero qué nos pasa a nosotros, a nosotras y qué le pasa a la institución. En la segunda puerta, que tiene como tres entraditas, una es mirar todo lo que son los rituales, los papeles, lo administrativo, ¿no? Cómo hacemos el recreo, cómo distribuimos los baños, cómo se utilizan los espacios, todo eso con estos ejes que ahora te voy a comentar de la ESI. Esa mirada sobre la propia práctica docente no siempre es fácil. Necesitas acompañamiento desde la dirección, liderazgo y poder poner, como vos decís, abiertamente estas tensiones. Hay tensiones, pero no todo tiene que resolverse, sino ir pudiendo dar pasos con un horizonte en común, que es, bueno, intentar que los pibes y pibas puedan ejercer sus derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a una convivencia saludable, el derecho a no ser forzado o forzada en ninguna de sus decisiones, el derecho a expresarse. Entonces, bueno, hay tensiones, vayamos por las partes que sí se puede. Por ejemplo, ¿cómo son los papeles con los que entrevistamos a las familias? ¿Qué preguntamos? Mamá, papá, ¿y la ley de identidad de género dónde quedó? ¿Y la ley de matrimonio igualitario dónde quedó? Entonces, revisar primero si estamos a derecho, ¿no? En todo lo que estamos haciendo en la escuela. Bueno, eso implica revisarse. O sea, por eso también es difícil, porque hay que discutir cosas. Hay cosas que ya no están para generar De, un nuevo consenso. Ya han de sido hecho, dirimidas en el eh, Congreso. tengo el recuerdo, ¿no? Digo, cuando a veces hablamos de trabajar con ESI y estamos en el mes de febrero con todas las reuniones y con todos los maestros y todo el primer día de clase formamos varones, mujeres. Cuando decís, ya arrancamos mal. Pero esa pregunta no hace falta cambiarlo necesariamente, pero al menos preguntarme por qué lo hago, qué sentido tiene. Es Totalmente. como, ¿no? Nos volvemos autoritarios en cosas que por ahí no Se puede generan nada ah, positivo. si no tiene mucho sentido tampoco. Tiene mucho sentido. Si lo que queremos es enseñar convivencia entre varones y mujeres, no separarlos, no hay dos mundos distintos, compartimos el mismo mundo. ¿Cuál sería Totalmente. el sentido de separarlos? Para que los chicos, hay como un prejuicio que los chicos les van a hacer algo a las chicas. Hay algo ahí que hay que poner en tensión, como vos decís, ¿no? Pongámoslo en tensión y veamos qué pasa. Entonces, lo primero también es eh, hay que hacer capacitación, hay que formarse. Porque para Totalmente. poder hacer esta reflexión sobre la propia práctica, hay que escuchar también y leer de los nuevos o diferentes enfoques teóricos, que es lo que trae la integralidad. ¿Qué dicen sobre
la diversidad, que hay que saber ahora sobre diversidad para no vulnerar los derechos también, ¿eh? No solamente porque tengo que aprender, sino porque, bueno, ahora es ley el cambio de la identidad de género, que no tiene que ser registral, entonces yo tengo que saber cómo acompaña, y hay protocolos para qué tengo que hacer, cómo tengo que anotar a ese chico que ahora me dice que su nombre, que quiere que lo llamemos de otro modo. ¿Cómo lo tengo que hacer administrativamente? Me tengo que capacitar, tengo que aprender. Entonces, bueno, Y la vos, profesión docente es un poco así, ¿no? Siempre hay que estar. y vos, porque a ver, a nosotros como docentes nos pueden formar desde la enseñanza de los contenidos para aprender, ¿sí? Sobre las temáticas en sí y poder informar de manera correcta. Pero digo, en los profesorados sí se trabaja la didáctica de cómo trabajar estos temas en el aula, ¿me No explico? sé. Sí, la verdad es que no sé. Sé que hay una materia, conozco a alguna gente que lo da, pero no, supongo que sí. Pero hay unos cuadernillos bastante viejos ya, pero son muy útiles sobre la didáctica de la ESI, directamente con actividades por área y por año y todo, que son del ministerio, que están disponibles. Hay mucho material. De hecho, una de las cuestiones que cuando nosotros formamos docentes en ESI es que no es solamente la información, porque es lo que decíamos antes, la información no alcanza para transformarse, para cambiar o para mirar con una perspectiva. Siempre son formaciones que interpelan, donde hay que moverse de algún lugar hacia otro, moverse emocional, cognitiva y a veces físicamente también. Como que son temas que hay que trabajar. O sea, no es, es como dijiste al principio, ¿por qué sexual? Bueno, si no discutimos eso, es difícil que yo pueda, no es un contenido fácil, digamos, como que vos lo tomás y lo pasás. No es una cosa que hacemos así, tengo que eh, entender que a veces mi posicionamiento no es acorde con las nuevas epistemologías, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque digo, en general, uno cuando transmite contenido es, digamos, como que va por otro carril de lo que yo puedo pensar, porque el contenido es el contenido y 2 más 2 es 4 y no hay mucho para discutir. En cuanto a al traspaso de la información en este tipo de contenidos, hay a lo mejor un enfoque, que de hecho una de las chicas lo pregunta acá, hay un enfoque a través de no sé si de la concepción, pero sí del docente, de lo que opina, de su línea de pensamiento. ¿Cómo hacemos con eso, no? Porque no todo el Sí, mundo está ávido de adquirir un conocimiento del cual no comparte a lo mejor. claro, lo que pasa es que ahí nos vamos a tener que remitir de nuevo a cuáles, es como, bueno, hay que volver a la Convención de Derechos de Niños y Niñas, que ya es del 80, ya es bastante vieja, digamos, también la tenemos que incorporar, volverla a leer, ver cuáles son los derechos, y los chicos tienen derecho a una educación integral, científica y actualizada. Ese es un derecho de los pibes. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, porque a mí no me preguntan, la idea no es que como a mí me toca dar algo de educación sexual integral, tengo que decirles yo cómo es mi vida privada, no. No tengo que explicar nada de mi sexualidad, no, ni tengo necesariamente que poner mis creencias, porque mis creencias son las mías. Y no es eso lo que los chicos necesitan. Es mucho más claro cuando pensamos en jardín. En secundario por ahí se vuelve un poco más difícil porque realmente los chicos y las chicas te interpelan, ¿no? Y te pueden preguntar un montón de cosas. Pero en jardín, vos no dirías, no sé, yo pienso que, no sé, podrías decirlo, digamos, pero es más fácil explicar. Por ejemplo, ahora se está trabajando desde la ESI en iguales oportunidades de juego para los chicos y las chicas. Entonces, ya no existe más como cuando yo era chiquita, el rincón de la cocina, el rincón de la casita y donde iban más las nenas, ahora está todo más mezclado. ¿Por qué? Porque lo que deseamos es que los varones aprendan que el cuidado es algo positivo y que también corresponde a los varones acunar a un bebé, porque queremos, después vamos a querer, cuando son grandes, queremos que sean varones que se hagan cargo, ¿no? Cuando son progenitores, que se hagan cargo de sus paternidades y de los cuidados. Entonces, bueno, desde el jardín, y bueno, y si la docente no cree que eso está bien, tiene que trabajarlo ella, pero no puede impedir, no debiera poder impedir que los chicos accedan a esa posibilidad de mecer un muñeco. Muchas veces lo que pasa es que a veces vienen las familias y cuestionan, ¿por qué mi nene está en el rincón de las muñecas? Y bueno, ahí hay un trabajo de
educación, de conversación, de pregunta, qué es lo que le inquieta, qué es lo que le preocupa. Y las personas lo que dicen es, no quiero que sea homosexual, como si la escuela, claro, dirigiera la sexualidad de las personas. No lo puede hacer, porque la sexualidad no se construye de ese modo, la subjetividad es muy compleja y no se dirige desde afuera. Totalmente. Pero bueno, espera que me fui del tema del que estabas al principio diciendo. Entonces, hay que trabajar desde en la formación de un modo muy profundo, aceptando las disidencias y después pudiendo decir, bueno, por ejemplo, algunos docentes dicen, yo con tal tema no puedo. Por ejemplo, el tema de la violencia sexual a mí realmente me cuesta mucho, podría decir un docente. Entonces, si ese tema surge, voy a pedir ayuda a una compañera. Pero cuando la escuela hace la formación, también estas complementariedades se ponen en evidencia y se arman equipos, donde estaría bueno que haya un equipo referente de ESI en cada escuela para que también se pueda consultar y como vos decís, bueno, la profe de matemática sabe que tiene que transversalizar la ESI, la perspectiva de género, después no sabe bien cómo, bueno, pero el equipo referente puede ayudarte a pensar y mirar la currícula y ver qué problemas estás planteando, qué autores están leyendo, cómo disponen a los chicos y las chicas para que hagan las tareas, o sea, como que hay cosas que por ahí se pide ayuda. Estas dificultades también muchas veces son resistencias que tienen que ver como con lo moral. Por eso es muy importante explicar qué es lo que puede hacer la escuela a través de un programa pedagógico graduado, con objetivos y evaluable. Y qué es lo que no puede hacer. La escuela no educa en la sexualidad en el sentido de que les hace hacer cosas a los chicos. Claro. No lo hace en ningún ámbito, pero tampoco la sexualidad. La escuela incide en la formación de los chicos y las chicas, acompaña, no dirige. Y eso es como desterrar algunos mitos que también alivian un montón, ¿no? Porque entonces, bueno, es como muchos temas que uno no se anima. A veces no podés, bueno, estudias más, pedís ayuda, le decís a los chicos si plantean algo que no sabés, puedes decir, bueno, lo voy a pensar, o investiguémoslo juntos, ¿qué perspectivas hay de este tema? O uno puede decir, bueno, desde la Convención de los Derechos, desde la ley, se dice esto. A mí la verdad me provoca muchas dudas. ¿Qué piensan ustedes? O sea, no siempre lo que correrse también del rol este de la autoridad total y general que tiene que tener la docente. O sea, ¿por qué lo que vos pensás es tanto más importante que lo que puedan discutir los chicos y las chicas en clase, lo que puedan decir otros autores? Bueno, bajar un poco, ahí es tomar un tecito y ver qué es lo que yo puedo aportar dentro de esto. Y lo que me preocupa, bueno, ver cómo lo puedo hacer con otras personas. O decir, bueno, hay algo que yo no puedo. Pero sí es importante que lo que estamos haciendo los afecta a los chicos. Los silencios que hace la escuela sobre ciertos temas. Eh, las caracterizaciones que hace sobre ciertos chicos o chicas y que les dice cosas que los afecta, como por ejemplo, no sé, lo traían contado en la escuela, ni siquiera era un tema de identidad de género, que puedes decir es un poco más complejo, más difícil. Un chico quería que lo llamen por su segundo nombre. El registro está por el primero, pero él quiere que lo llamen por el segundo nombre, quiere que le digan Nico y no Esteban. Lo que costó en la escuela que le digan Nico a un chico que está diciendo, dice eso, pero yo quiero que me digan Nico. ¿Y por qué esa resistencia tenemos a veces? Porque creemos que sabemos qué es lo mejor para el otro. Bueno, yo pondría mucho eso en discusión, ¿eh? ¿Dónde está el límite? Digo, en el caso de un primero o segundo nombre, uno dice, ay, la verdad, ¿qué le molesta? Vamos a suponer. En el caso de una cuestión de género, uno podría decir, bueno, se percibe, se autopercibe de esa forma. Pero digo, ¿hay un límite? O porque me parece que, y más en esta temática de educación sexual integral, se desdibujan un poco, ¿no? Los límites. Digo, no hay límites. Pero ¿cuál sería el límite? O sea, tenemos muchísimos límites. El límite que nos imponen, ¿no? Desde la sociedad, sobre todo, muchísimos límites. Digo, ¿cuál sería ahí el miedo que está jugando? ¿A cuál No, desborde? estar con un chico y dice, yo a partir de cuando me digan delfín, no sé si es, ¿no? Ridiculizando la situación, pero digo, quiero que me digan delfín. Y ya está.
Bueno, es que en realidad, en general es más profundo que eso, porque para eso uno tendría esta conversación y diría, bueno, entonces en todos los espacios, en todos los lugares, te vamos a llamar así, ¿crees que cambiemos el nombre en el registro? ¿Crees que en tu boletín funcione, digamos, de ese modo? O sea, digo, ¿por qué, no sé, Delfín no y sí Ámbar? O sea, no sé, como que tenemos también una idea de cómo son las cosas y que los chicos se van a aprovechar de como de la libertad, pero sí, pero me parece que es como decir, bueno, a veces pasa, a veces puede pasar que alguien, no sé, no me decían, nosotros, cuando viene la profe, no me acuerdo qué era, pero ponele de matemática, sacamos el tema del aborto, que sabemos que le reinteresa discutir con nosotros, y se olvida de todo. Obvio que los chicos también utilizan un poco, pero yo creo que a la vez si hacen eso es porque hay un interés por detrás. Entonces, Totalmente. no cualquier chico va a hacer eso. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué espacio de conversación necesita? ¿O qué le dicen los demás? A veces, esto también podemos hablar del tema del acoso, ¿no? Ustedes tuvieron un vivo sobre el bullying. El tema del acoso, que en Argentina se llama así, acoso escolar, porque también el bullying tiene una característica en Estados Unidos que es un poco distinta que acá, ¿no? Por el uso de las armas, bueno, como Sí, un sí. montón. Eh, Se puede tratar desde la ESI también. Es como que te empieza a abrir, viste, todos esos espacios y claro, y la docente tampoco sabe qué hacer con el acoso. Digo, no sé qué hacer con la sexualidad, tampoco sé qué hacer con el acoso, tampoco sé qué hacer cuando viene una chica y me dice que ha sido abusada por unos compañeros. Le digo, pero lo que hace la ESI no es decirte cómo tenés que manejar todas las cosas, sino decir, estos son temas de la escuela, que la Claro, escuela no la, es que tiene que hacer todo, pero tiene que saber. a lo mejor viene, estoy así como pensando mientras vas hablando, ¿no? Pero digo, el método de la suma es indiscutido, puedo ir para un lado o para el otro, pero sumo. A medida de que los chicos van creciendo también y los docentes tienen otro tipo de diálogo, así como los chicos manifiestan sus intereses y preocupaciones con respecto a ciertas temáticas, también como escuela sabemos que tenemos una variedad de docentes donde cada uno de ellos tiene opiniones formadas. Digo, vos en un momento dijiste algo que yo me lo quise anotar, pero no tengo dónde, entonces fue a mi cabeza y se fue para otro lado. Pero vos dijiste algo así como la escuela hace, ¿no? Esta formación a los docentes. Digo, ¿la escuela forma a los docentes en esto? ¿Hay un espacio de referencia? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue la temática del aborto, algunas escuelas estaban resistentes a tener docentes con una mochila, con un pañuelo verde, por ejemplo. Digo, ¿no? Y como eso, miles de casos. Digo eso que es lo primero, porque recién mencionaste lo del aborto, pero miles de casos, ¿no? Como escuela, nosotros tenemos una apertura a tomar docentes con identidades de género variadas. Entonces, eso me parece que nos pone, vamos a la puerta número uno, ¿no? Exacto, y Viendo aparte, qué queremos. tal cual, y aparte yo me preguntaría de verdad, ¿cuál es el miedo que está detrás de eso? O sea, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? Eh, no sé, hay gente que no quiere, más allá de la escuela, ¿no? Que dice, yo no quiero que hijos o mis hijas militen en política, y otras familias que quieren que sí, pero bueno, también hay que entender que todo lo que hacemos es político, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, cuando la escuela cierra esos espacios y dice, bueno, pero acá el aborto no lo vamos a discutir, y es una discusión que se está dando en la sociedad, claro que no tiene que ser todo el tiempo, o sea, tiene que haber espacio, porque la escuela tiene otras funciones que hablar Total. sobre el aborto, ¿no? O sobre la identidad sexual, tiene un montón de cosas para hacer. Lo que no puede hacer la escuela es ninguna acción que lleve a que alguien, perdón, que estaba haciendo interferencia un cable, que alguien se sienta discriminado o discriminada. No puede dejar por fuera a quien piensa distinto. No puede dejar por fuera a quien tiene una identidad de género distinta. O sea, poder pueden, a Sí, veces sí, lo hacen. Digo, pero ese no sería, o sea, si nos ponemos a discutir cuál es la función o la misión de la educación, y bueno, esa no es. no es. Entonces, siempre va a haber límites a lo que mi escuela en particular puede hacer, ¿no? Y decide hacer en este momento. Y este año estamos enfocando otras cosas y vamos a dar un lugar a esto, pero no todo. Y cuando mirás la ESI, que es tan totalizante, tan integral, es difícil. Pero ¿qué pasos sí puedo hacer? Por ejemplo, hay acuerdos básicos que podemos hacer entre todos.
cuando hay en una de las puertas de la ESI es cómo atiende la escuela a las situaciones disruptivas, como esas que mencionabas. Entonces, bueno, vamos a acordar que cuando hay una situación disruptiva, primero vamos a charlar entre estas tres personas que formamos la comisión de, o no se resuelve, no se contesta nada sin la presencia de, no sé, la secretaría y la directora, la vicedirectora. O vamos a resolver que cuando las familias vienen y dicen, yo no quiero esto, no quiero esto, no se las atiende en el pasillo. Vamos a armar reuniones por ahí. Esos acuerdos básicos, que no es todo, porque yo entiendo que cuando yo hablo de la ESI muy apasionada, digo, es integral y es transversal y toma todo lo que hace la escuela, no solo la currícula, sino también los papeles y los libros que tienen biblioteca. Bueno, a ver, pará, no sé si estoy Claro, para revisar toda mi escuela, pero hay pasos que sí se pueden dar de a poco, porque como estamos hablando de la convivencia, estamos hablando de cómo se expresan los afectos, o sea, todo, sin entrar en los temas más difíciles, ya hay un montón para hacer también. Y los temas más difíciles, bueno, vamos de a poquito, también tenemos que aprender, y eso lleva totalmente. tiempo, es un Recién proceso. hablabas del trabajo de emociones y de los vínculos, y algo que aparece varias veces en este chat es el tema de la educación emocional, ¿no? Si los profesorados o si los docentes trabajan esta cuestión de la educación emocional, porque acá lo que nos ponían es que la educación emocional apunta a poner soluciones a cada uno de estos temas, pero que los docentes no tienen mucha formación en este contenido. No, bueno, es que hay algo de la docencia que es, de verdad, hace necesario formarse continuamente, como cualquier profesión, ¿no? En realidad, pero para ser un profesional de la docencia es como que no se puede quedar atrás. Digo, cuando éramos chicas por ahí se hacía la cuenta de un modo y ahora si vas como mamá a una escuela, te dicen, no, pero la cuenta no le enseñes así, lo confundís. Vos ¿Verdad? antes dijiste el ejemplo de la suma. En la escuela de mis chicos le decían, por favor, o sea, se sientan al lado con un mate, pero no ayuden en la tarea de matemática que están haciendo un caos. La Claro, división es distinta, la cuenta parada, no sé, era, viste, decir, bueno, en ese sentido, como que la escuela está cambiando siempre, es una institución de las más antiguas, muy rígida en su formato, pero a la vez es la que más se transforma. Entonces claro. también, digo, demos lugar a los procesos. Eh, Son temas muy conmovedores y muy complejos, y bueno, hay como que dar espacio para pensar, sentir qué nos pase, para estudiar y aprender. Y muchas veces las situaciones emergentes son las que nos van enseñando. En muchas escuelas, a partir de situaciones de violencia, se arman protocolos, se aprende dónde está el centro de salud más cercano o la defensoría y se hacen vínculos y alianzas muy positivos para el posterior. Porque lo que estamos seguros es que entre todas lo que estamos haciendo, las familias y las escuelas, es intentando cuidar lo mejor posible. Totalmente. Vos sabés que esto que me decías vos antes, y yo lo recuerdo de nuestro vivo que tuvimos con la entidad que trabajaba el tema de bullying, era esta cuestión de decir que hacer un protocolo o charlar el tema antes de que ocurra es clave. Y no por eso quiere decir que esté pasando. ¿Qué quiero Claro, decir? A nosotros nos asusta decir, ay, armamos un taller de bullying porque los papás, el run run diría, pero ¿qué? ¿Hay problemas? ¿Está pasando? No, no, solo queremos estar preparados. Bueno, esto es lo mismo. ¿Por qué tenemos que esperar a que haya un problema de violencia de género o de embarazo o nada, cuestiones que afecten a los contenidos de ESI? ¿Por qué no claro, podemos avisar que estamos trabajándolos para que estén trabajados y evitarlos, ¿no? exactamente. Y vos sabés que hay varias experiencias interesantes, dos salieron en los medios a partir de una clase, a partir de una canción, dos chicas, una en Río Negro, una en Catamarca, estos son bastante nuevas, el año pasado y de este, que pudieron denunciar abusos sexuales gravísimos que están viviendo en sus casas. Entonces, claro, yo entiendo que todos tienen miedo a la disrupción, ¿no? A romper el equilibrio, pero cuando decís, pudiste interrumpir algo con una abuso, ¿no? Que es casi una tortura y a veces en la propia casa. Bueno, y ahí la escuela cumplió con su misión, ¿no? Con su misión de educar, no para la obediencia y la sumisión justamente, ¿no? Sino para poder encontrar otros espacios de libertad, para crecer lo más libre posible. Y sí, da un poco de miedo. ¿Por qué no decirlo?
da un poco de miedo. Pero creo que también es asumir, bueno, esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Como adultos y adultas, de que estamos en un lugar de asimetría con los pibes y las pibas, o sea, que tenemos algo para darles y algo para brindarles. En relación con la educación emocional, la ESI plantea 5 ejes de contenidos. Uno es la afectividad, es valorar la afectividad como la forma que tenemos de relacionarnos las personas, y dentro de ese eje está las emociones, el cómo nos relacionamos, está el no admitir ningún tipo de vínculo coercitivo ni presiones, y que la escuela pueda también actuar frente a eso. Cuando hablamos de educación emocional, por lo menos de lo que yo conozco, va a otro lado que tiene más que ver con esta idea de gestión de las emociones, como si fuéramos emprendedores de las emociones. Y las emociones no están absolutamente bajo el control de las personas. Sí, la ESI incluye una educación emocional en sentido de mayor alfabetización emocional, o sea, aprender a nombrar todo el rango de emociones y no solamente estoy feliz, estoy enojado, ¿no? No solo rabia, tristeza, como ampliar ese arco, desde re chiquitos se trabaja desde jardín perfectamente, hasta secundario y más. ¿Y por qué no trabajar con los y las adolescentes cómo expresan las emociones, ¿no? Y en la socialización, cómo nos enseñan a las mujeres a ser más calmas y tratar de resolver los conflictos y ser amables, y a los varones se les enseña a pelear y a defenderse, qué cosas les decimos en relación a las emociones, cómo limitamos la expresión de las emociones, cómo pensamos que los varones tienen que, de algún modo, expresarse como si fueran solamente personas impulsivas. Eso es una educación emocional que hacemos sin saber que la hacemos, ¿no? Sí, sí, Este, totalmente. entonces, sí, la educación emocional es parte de los contenidos de la ESI. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para tratar de que los impulsos sean mediados, para aprender que no podemos estar por encima de los deseos del otro, eh, ni tocar sin que la otra persona diga que sí, pero la enseñanza de la ESI en ese sentido no es solamente para chicos y chicas entre sí, es también para docentes con chicos y chicas, Absolutamente. es entre nosotras también, entre adultos y adultas. Ujú, ujú. Es Gaby, revolucionario. ¿quedaron muchas puertas? Vamos de nuevo, sí, la puerta de nosotras mismas, Ajá, la puerta de familias, la puerta esta que decimos de los rituales, ¿no? Y de todo lo que sucede, pero como que no tiene un nombre, la ajá. puerta de la currícula, todo lo que es lo curricular, desde la literatura que damos, de los libros que damos, hasta la currícula de cada una de las materias, y la otra que dijimos de las situaciones emergentes o disruptivas. Y Ujú. eso hay que cruzarlo con estos 5 ejes, que es el eje de la afectividad, el eje de el ejercer los derechos, el eje de reconocer y valorar la diversidad como parte de la vida, no solo la sexual, pero también la sexual, eh, el eje de cuidado del cuerpo propio y la salud, y el cuerpo de los demás y la salud y el cuerpo de la comunidad, y la perspectiva de género, que es lo que dijimos al principio de todo, ¿no? Es comprender cómo en la sociedad hay relaciones que son jerárquicas y que tenemos que desnaturalizar esas jerarquías que impiden que unos y otras sean más libres para desarrollar todo su potencial y se vinculen sin violencias. Totalmente, totalmente. Increíblemente, más allá de que nos queda nada de tiempo y no me gusta que Instagram decida cuándo nosotros nos vamos porque queremos, no porque nos echan, Gaby. Creo que es un tema enorme para hablar. Creo que puntualmente el nombre ESI abarca un montón, de verdad que abarca un montón, y que es una lástima que solamente nos quedemos en la palabra sexual y no nos quedemos en educación integral, ¿no? Que tenemos que lograr que la E y la I se coman, esa palabra que así Sí, sola. o también tenemos que aprender a que lo sexual no es solamente el coito, Es, sacar esa mirada adultocéntrica, coitocéntrica, biologicista y reduccionista de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad es muy amplia, es constitutiva de nuestra identidad, no estamos sin sexualidad en ningún lado, que eso no quiere decir que estamos erotizados, no, es no, otra cosa, ¿no? Tiene que ver con el deseo, con cómo me presento, cómo es mi identidad, no sé, digo, yo hoy me pinté para
o sea, tiene que ver con mi socialización de género, o sea, yo me pinté para estar en el vivo, por ahí si le tocaba a un varón estar acá, no se pinta, digo, todo eso tiene que ver con la sexualidad. Poder revisarlo, ponerlo en discusión, sentirse bien con lo que cada uno, cada una es, eso es parte de la sexualidad. Entonces, abrir, todo el tiempo es como abrir la mirada, ¿no? Olvidarnos de la empresa que vino y nos dijo, ¿no? Así, miren la sexualidad desde una cosa muy chiquitita que es solo eso y entender que Es tiene que mucho. ver con mucho. Antes de terminar, te quiero leer una pregunta que nos dicen acá. Dice, si la ley le asigna un espacio de currícula propio, ¿por qué ese espacio no está prescrito en la NES, en la nueva escuela secundaria? Sí, está prescripto, lo agregaron en último momento y bueno, son resistencias. Pero sí, está en la NES, está, hay un espacio curricular específico y ahí está el espacio, pero sí tiene creo que una paginita, está prescripto. Bien. No hay tantos materiales en ciudad, pero están los de nación que se aplican en ciudad también. Perfecto. Gaby, me encantó charlar sobre esto. Tenemos mucho por aprender desde todos los protagonistas de la educación, docentes, familias, alumnos, directivos. Toda esta gran comunidad educativa tiene mucho por aprender y creo que el día que entendamos que tenemos que aprender todos, nos va a ir mejor. Sí. Gracias, Inés, por este ratito y bueno, te dejo minutos para despedirte. Bueno, gracias, gracias Dani, gracias a Rob Consultora por encontrarme y pedirme esto. Yo tengo mucho más para hablar, pero bueno, me parece que es muy importante sobre todo eso, abrir la conversación. Y te sumo en la comunidad también a los y las no docentes, que también Es, está bueno incluirlos en es- la formación, porque están en exacto. contacto con chicos y Por eso te chicas. decía, me parece que esto abarca mucho más que meros contenidos de educación sexual integral y creo que todos debemos de construir un poco lo que teníamos, lo que veníamos trabajando y abrirnos a trabajar educación sexual integral como corresponde y como se debe. Así es. Puedo, lo Ob- último, un Obvio. tweet para que se sumen a ESI Recursos Lúdicos que tenemos en Instagram. Nosotros trabajamos desde EDUPAS, que es una ONG de hace muchísimos años. Fue fundada por Jaime Correa en sus inicios y Julieta Inverti, que fueron precursores en educación sexual en Argentina. Así que hay mucha historia de la educación sexual, es muy interesante y hay muchas escuelas haciendo muchísimas cosas muy valiosas, que hoy no contamos mucho de eso, pero también está bueno que sepan quienes están escuchando y quienes quieren iniciar que no están solas, no están solos. Vamos a comprometernos a generar otro encuentro, Gaby, porque me parece que hay mucho más para hablar y nos encantaría continuar. Lo que pasa es que nos dejan poco ratito, pero vamos a generar otro encuentro porque creo que hay mucho más por seguir trabajando. Así que gracias a todos por participar y nos vemos prontito. Gracias, Gaby. Gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos.